Bienvenido a otro video para verificar identidades trigonométricas. Este video se enfocará en la identidad suma, diferencia, doble y medio ángulo. Aquí hay una lista de todas las identidades que trabajaremos con este video. Una de las partes más desafíos sobre verificar las identidades usando estas está decidiendo cuál de usar, y así a veces toma mucha práctica para ser bueno en la verificación de las identidades. Tanto espera que mantenga una actitud positiva y se adhiera con ella. Así que vamos adelante y comencemos. Aquí tenemos una elección para utilizar la identidad de doble ángulo o podemos multiplicar esto a la izquierda. Voy a seguir adelante y multiplicar el lado izquierdo hacia afuera. Así que vamos a frustrar esto. Cuando multipliquemos esto, tendremos seno a x seno a o sino cuadrado a continuación, tendremos un seno a x coseno a, y luego tendremos un coseno a x seno a, así que tenemos dos términos como así tenemos. Más 2 sin a cosine a más cosine squared a. La próxima cosa que debemos avisar es un cuadrado a más el cosine cuadrado a es igual a 1. Tenemos 2 sin a cosine a más 1 igual a sin 2 a más 1. Y ahora lo creemos o no lo tenemos. Recuerde la identidad sin 2 a es igual a 2 sin a cosine a. ¿Para qué podemos reemplazar esto con sin de 2 a? Por lo tanto, es importante que sea bastante cómodo con estas identidades porque le ayudará a reconocer cuándo realizar las correctas sustituciones. Vamos adelante y pruebe otro. Aquí a la derecha no hay mucho que podemos hacer con cosine x, sin x, pero aviso a la izquierda tenemos cosine de x más pi 4, podemos ampliarlo usando la identidad suma para cosine. Así que el lado izquierdo puede ser reescrito como el cosino de ax cosino b tan cosino de x cosino de pi 4. Desde que tenemos una suma, utilizaremos una diferencia a la izquierda. Sin a o sin x sin b o sin pi 4. A continuación, podemos evaluar cosine pi 4 y sin pi 4. Si no tiene su círculo de la unidad, maneja el seno de pi 4 y el coseno de pi 4. Son iguales a la raíz cuadrada de 2. Y ahora estamos haciendo un progreso muy bueno. Puedes ver que casi son mismos ahora mismo. Ambos de estos términos tienen un factor común de raíz cuadrada 2 para que podemos factorarlo y creo van a emparejar ahora y lo hacen. Hemos hecho y vamos adelante y miremos uno más. Ahora este problema puede parecer intimidar especialmente si no está familiar con sus identidades. Es importante que tengas una buena lista de ellos si sabes cómo usarlos, y en este problema voy a trabajar desde ambos lados. Así puedo reemplazar sin de 2 a con 2 sin a cosine a. Y en el lado derecho, voy a usar las identidades de medio ángulo. Aviso de que este cosino cuadró a 2. Así que eliminará la raíz cuadrada aquí, así que el coseno cuadrado a 2 va a ser igual a 1 más coseno a 2. De nuevo, desde que este cuadrado está a deshacer esa raíz cuadrada, sin cuadrado a 2. Tenemos 1, cosine a 2. Siguiente. En el lado izquierdo tenemos un factor común de 2, así como el seno a. A la izquierda estamos izquierdo con cosino. Ahora en el aviso correcto tenemos un denominador común. Vamos adelante y agregue estas fracciones. Ahora debemos tener cuidado cuando hacemos esto. Sometemos toda esta cantidad. Ponemos a nuestros padres en su lugar. El denominador es 2. Siguiente tenemos 1.
un que es 0 y luego tenemos cosino a cosina a. Para que nos dé 2 cosina, y lo crea o no en solo un par de pasos rápidos, hemos verificado esta identidad. Estos dos simplifican muy bien y así tenemos cosina igual cosina. De nuevo, porque proporcioné las identidades correctas para cada uno de estos problemas, puede ser mucho más fácil entonces cuando abre un libro de texto y comience a resolver algunos problemas. Así que debes ser paciente con ella y probar cosas diferentes y hazte familiar con esas identidades. Otra vez, gracias por ver y tener un buen día.